Vale. Bueno, vale. A ver, así, vale, ya. Sí, da igual, sí. Ay. ¿Ya está? Hola. Vale. Hoy, vamos a ver. Hoy estamos aquí arriba. ¿Qué tal? Lo iba a presentar Pepe. Hoy es un nuevo ministerio con Miguel Ángel, nuestro nuevo ministro de, bueno, nuevo, nuestro, pero es antiguo ministro de ¿Gusta quesito? Quesitos de Mangrovia. De Mangrovia, que es una cosa que hizo. Y vamos a hablar un poco de libros de historia del arte, iconología o iconografía. Porque se ha referido, te has referido con ambos nombres a ella. Ahí empieza un poco la cuestión. Un poco la cuestión. Si quieres empezamos ya. Y que Pepe ya, pues si quiere luego decir algo, porque ya está atendiendo sus labores de trabajo. Perfecto. Sí, esa cuestión que me ha salido así sin querer. Porque esto, o sea, viene aquí a darnos prácticamente una conferencia. Esto va a ser una entrevista. No, una conferencia, no una entrevista. Porque yo no tengo ni idea. Vamos a improvisar un poco. Bueno, aquí tenemos algunos libros de los que vamos a hablar y de los que también están chulos y por ponerlos un poco. Y sí, esa primera pregunta. Claro, pues el tema era organizar una sesión un poco sobre libros de historia del arte, y yo pensé lo primero automáticamente en el libro de Gombrich de historia del arte, que es este gordote que tenemos aquí, que es un libro muy bonito para iniciarse en una lectura que tenga que ver con historia del arte. Y entonces, a raíz de eso, claro, Gombrich pertenece a una escuela de historiadores del arte, de pensadores, que es la escuela iconológica, y a los que pertenecen los autores como Barbour, Panofsky. Todo se origina en Barbour, en realidad. Ahora contaremos un poco la historia. Panofsky también pertenece a esa misma escuela. Ese sí que lo he estudiado. Exacto. Y entonces la iconografía o iconología, claro, ahí es donde empieza la distinción. Digamos que es un método que desarrollan los autores de esta escuela iconológica para aproximarse a la lectura de obras de arte. Y en principio habría como dos fases principales de ese método de aproximación, que sería la fase iconográfica y la fase iconológica. En realidad habrían tres. Es Panofsky un poco quien sistematiza el método, quien dice los pasos y tal. Digamos que las dos fases importantes son la iconográfica y la iconológica. O sea, se diferencian en que son fases. Exacto. La fase iconográfica sería más lo que es la identificación de los elementos que hay en una obra de arte. Es decir, pues si es una escena mitológica, pues se trata de identificar a los personajes o el momento, por ejemplo, del mito. Yo que sé, si pensamos, por ejemplo, en el juicio de París. En el juicio de París o en el Edipo de Ingres, pues se elige un momento concreto de la historia, ¿no? Entonces también es identificar cuál es exactamente el momento que se está representando. Eso sería esa fase iconográfica, que es una identificación de los elementos de lo que vemos. Vale. Y luego la fase iconológica sería elaborar esa interpretación, es decir, qué está contando la obra, qué está contando el artista, por qué el uso de estos elementos, a quién va dirigida, si tiene una segunda lectura, o si hay una lectura más psicológica, o incluso qué nos puede decir esa obra sobre esa época, sobre esa gente, sobre el tiempo en el que se pintó, sobre ese círculo de... sobre el artista o la artista que lo pintó, ¿no? Exacto. Y eso ya son como preguntas más de hipótesis, de interpretación. Sí. Exacto. Y una cosa que se me estaba ocurriendo a mí, porque, o sea, regalar, es una cosa que muy regala. Libros de historia del arte es algo que si no te interesa a nivel profesional, es como, mira este libro que te he regalado, que te haga un poco de cuadros. La cosa, o sea, el proceder iconográfico, o sea, los libros que vienen de gente de la escuela iconográfica o iconológica, son muy populares en general, o sea, como que es lo que se suele ver en los libros divulgativos de historia del arte. Pues esa es muy buena pregunta. La mayoría de los libros de la escuela iconológica son libros bastante específicos, sobre temas de estudio muy avanzados, pero no todos son así. Por ejemplo, este libro de Gombrich, como hemos comentado, es un libro que es maravilloso para iniciarse, porque es un libro que, aparte de que está muy bien editado, esa edición es más cara, pero hay una de bolsillo que ha salido hace muy poco,
y es una edición también maravillosa. Es una lectura muy entretenida, porque es un recorrido muy... no es nada específico, es para los no iniciados, está muy bien, utiliza un lenguaje muy sencillo, es muy entretenido de leer y hace más como recorridos a través de las obras, a veces hace observaciones o interpretaciones muy personales de lo que los cuadros le transmiten a él. O sea, como lectura tiene también valor muy interesante para el público general. Exacto, yo es un libro que recomiendo mucho para la gente que se quiere iniciar en eso y sobre todo la gente que estudiamos historia del arte estamos muy acostumbrados a escuchar lo primero que cuando dices, qué carrera más bonita. Claro. Es que es bonito, me gustaría en algún momento de mi vida o cuando me jubile me gustaría estudiar historia del arte. Pues para toda esa gente, que es muchísima, ya os lo digo yo, para toda esa gente ese es un libro maravilloso para empezar a leer. O por ejemplo, otro libro digamos, vinculado un poco a esa escuela es este de Mario Praz. Ese de los... Claro, porque Mario Praz no es un libro, o sea, digamos, Mario Praz no es un autor que pertenezca literalmente a la escuela iconológica, pero sí que hay una conexión, digamos, indirecta, o sea, sí que hay una vinculación, sí que estuvo en contacto con algunos de esos autores de la escuela iconológica y siempre se ha hablado de que, aunque no fuese uno de esos autores, siempre ha estado como muy cerca de ellos. Y entonces este es un libro que es prácticamente una novela, de hecho en casa lo teníamos muchos años clasificado como vamos, en literatura, y básicamente es la narración un poco autobiográfica de un historiador del arte, que es Mario Praz, el mismo, que se retira a vivir en un palacio, que es el Palazzo Ricci, en Roma, y entonces cuenta la historia de todos los objetos que tiene en su casa, de qué época son, habla de historia del arte, habla de la belleza, pero también de las historias personales suyas que están ligadas a esos objetos. Y este también es un libro que es para cualquier lector o cualquier lectora, sobre todo a la gente a la que le gusta la novela decimonónica, la novela con mucha descripción de objetos, de cortinajes, de interiores. El detalle, cómo se estructura todo a nivel visual. Exacto, que hay gente que le puede parecer un peñazo, pero hay mucha gente que le encanta ese tipo de literatura, de descripciones, que no pasa de historias nada. personales. Claro, eso también van los gustos, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ese es un libro que habla también de arte, que habla también de historia del arte y que permite esa aproximación al público general. Es un libro maravilloso. Okay. Ese lo estuvimos hablando el otro día y la verdad es que me gustó porque era eso. Eres un libro de historia del arte, pero que te la presenta. Porque claro, cuando tú piensas un libro de todo relacionado con historia, te piensas en un libro que simplemente explica una cronología sin tener una tabla del tiempo. Pero claro, o sea, por lo que me estás diciendo, un libro que use el método, o sea, que se adentre en la escuela iconológica, no puede tan fácilmente usar, o sea, porque claro, lo que le interesa no es hacer una tabla del tiempo con la evolución de los diferentes cuadros, aquí es el óleo, aquí es el barroco, no sé cuánto. Le interesa más bien ir a cuadros y analizarlos en sí, pero también hay como una intención de eso, de decir, durante este periodo hemos visto que los símbolos que se usan como se rigen por una intención general. O sea, ¿le interesa eso a la iconografía? Sí, completamente. De hecho, son muchos autores de la escuela iconológica. Yo digo siempre iconológica porque, bueno, se dice un poco más iconológica o quizás un sesgo personal mío porque es esa fase iconológica la que me interesa más. Pero es cierto que muchos de estos autores han inventado la historia del arte por un lado y luego la han reinventado. Muchos han roto con el orden cronológico. Panofsky, por ejemplo, en su libro Estudios sobre iconología, que también podríamos haber traído. Sí. Este es un estudio más específico, entonces ese igual no sería más algo recomendado para alguien más interesado en la materia. Pero es un libro que rompe completamente con este discurso del orden cronológico, entra más en órdenes temáticos y entra más un poco en las historias que nos están contando las imágenes, en cómo se cruzan las imágenes con la información que tenemos de esa época a través de los textos, a través de la literatura, porque la escuela iconológica también hace mucho hincapié en contrastar la información que nos dan las imágenes con la información que nos dan los textos.
Pues por ejemplo, las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Nos dan también mucha información sobre la representación de las mitologías, y el cruzar esas imágenes con esa literatura, ya sea del siglo segundo o del siglo XIX, nos aporta mucha información, no solamente sobre el cuadro, sino sobre la época en la que se pinta, sobre qué le interesa a la gente en el siglo XIX. A Panofsky lo conozco yo por las citas que tiene de Krakauer. O sea, las citas de que tiene no, porque Krakauer lo cita mucho cuando Krakauer lleva a cabo un estudio de la sociedad alemana para entender por qué ha llegado Hitler, y entonces analiza el cine expresionista y el cine y el claramente el Dr. Caligari. No me acuerdo muy bien del texto porque tampoco presté mucha atención a este en concreto, pero como que empieza a usar la metodología de Panofsky en referencia a determinados símbolos que a través de ellos puede llegar a su razón de ser en el contexto social y todo esto. O sea, en los textos, más que en el texto, sino en el texto social, casi en el contexto. Exacto. De hecho, yo creo que hay una relación bastante estrecha entre la escuela iconológica y lo que hace Krakauer. La escuela de Frankfurt, ese sería un poco eso. Sí, la sociología, o sea, no desligar nunca el cuadro de un contexto social en el que, quieras que no, el artista o la artista está adentro y coge sus intenciones, por así decirlo, de pintar. De hecho, yo creo que la sociología ya será como el siguiente paso. Bourdieu, por ejemplo, Pierre Bourdieu hace también estas lecturas a través de obras, en concreto la fotografía, usa mucho la fotografía de Bourdieu, ¿no? En las reglas del arte, por ejemplo, parte de la educación sentimental de Flaubert para hacer una lectura también de esa época, de las relaciones sociales y del ascenso social de los protagonistas. Entonces, realmente eso yo creo que será un poco como el siguiente paso de cómo ir hacia métodos más sociológicos para leer esas pero lo usa para explicar ciertas cosas. O sea, como esto te lo pregunto yo. O sea, ¿usa Bourdieu el texto de Flaubert para explicar cosas? ¿O ve que, o sea, como que esto que pasa aquí luego se mete en el contexto social? ¿O Flaubert coge de su contexto social y como que lo representa, por así decirlo? A ver, es que claro, lo de Bourdieu también es una aproximación más desde la sociología y desde la filosofía, entonces es un poco diferente. Él lo que hace es que parte del análisis de la educación sentimental y a partir de ahí va elaborando su propio método, que es digamos, la teoría de los campos, en los que va definiendo las reglas de cómo se comportan los artistas en relación también a los mecenas, a los clientes y a la sociedad a la que forman parte. Y habla también de una competitividad por llegar al centro. Hay un centro, hay una periferia, y hay un reconocimiento, un capital cultural, un capital social. El capital cultural lo elabora él, ¿no? Exacto, y entonces realmente lo que hace es partir de una cosa muy concreta, que es ese libro, para ir extrapolando a cosas. En el caso de la escuela iconológica, una cosa muy interesante es que todo esto nace de Barbour, de Avi Barbour, que es el autor de este libro de aquí, el Atlas Mnemosyne. Y entonces, Barbour es un personaje muy interesante porque para mí es el iniciador de la disciplina. Para mí es el padre. Hay mucha gente que habla de Winkelmann. Eso te voy a decir, ese para ti, ¿por qué? Pues porque no es la convención de la disciplina. La disciplina siempre habla de Winkelmann, siempre habla también de Burckhardt, por ejemplo, aunque Burckhardt no es historiador exactamente. Pero para mí el primero que está trabajando realmente como un historiador del arte en el sentido actual es Barbour. Es él el que crea su biblioteca, crea una fototeca, empieza a trabajar con fotografías de los cuadros, empieza a ordenar los libros de una manera muy particular y crea unas planchas con esas imágenes de su fototeca, que es lo que se llama el Atlas Mnemosyne, en las que está analizando la imagen y la está sacando también, digamos, del contexto cronológico para establecer relaciones entre la arquitectura y la pintura, pero también llega incluso hasta la publicidad. Eso podremos hablar después. Exacto. Y entonces esa manera de trabajar con la imagen es muy, muy adelantada a su época y para mí es la de ya un historiador. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. O sea, Barbour empieza a escribir a finales del XIX y bueno, tiene un episodio del que luego se ha hablado mucho porque él
estuvo ingresado en una clínica psiquiátrica en Suiza, estuvo bajo la supervisión de Binswanger, que era un psicoanalista un psiquiatra de esa época, y consiguió recuperarse después de muchos años de estar completamente alejado del mundo académico y de la investigación, y después regresó y fue cuando comenzó, no sé si comenzó justo en ese momento o si ya había estado un poco desarrollado, pero es en ese momento en el que desarrolla ampliamente el proyecto del Atlas. Y esta relación con la psicología, con la psiquiatría y con el psicoanálisis no es además un dato menor, porque en el fondo lo que está planteando Barbour es algo de lo que ya estaban hablando otros autores, como, si no me equivoco, Hegel, que es la idea y bueno, también Freud, la idea de que existe, de que se puede acceder, digamos, a la psicología de las sociedades, de una cultura o de un grupo social, a través de las obras de arte que produce, a través de las obras literarias, a través de las imágenes. Entonces que eso es una idea que hoy en día tenemos como muy asentada, pero no siempre fue así, o sea, no siempre, digamos, la gente tenía clara que a través de estudiar la pintura del Renacimiento podíamos adivinar o podíamos llegar a conocer cosas sobre la gente que vivía en aquella época. Sí, esas conversaciones las tenía que eso es lo que hace, porque es la única referencia que tengo, que es Krakauer, pero sí, o sea, antes no se tenía tan claro que, no, es que viendo este cuadro podrías entender la sociedad, y hoy en día parece una banalidad decir que Salomé triunfa porque es fruto de su propia sociedad. Exacto. Pero es una cosa muy que rompió en su momento, claro. Claro, esa idea en esa época, siglo XIX, principios del XX, no estaba tan claro. ¿Contra qué estaba luchando? O sea, ¿contra qué era lo otro? Era simplemente decir que era una tradición de óleos, bueno, claro, de cuadros. Es que en esa época, pues por ejemplo, estaba el positivismo, estaba también todo el tema de la eugenesia, había como una serie de aproximaciones antropológicas bastante primitivas, porque la antropología también estaba empezando, que aparte de tener una visión de lo que eran las culturas llamadas primitivas absolutamente desastrosa, bueno, pues no estaba claro ni que tuviesen cultura a la que poder acceder. Entonces aquí ya estamos trabajando. Él, por ejemplo, sí que hizo un viaje cuando estuvo en Estados Unidos a visitar los indios Hopi, la zona de los indios Hopi, los indios pueblo. Okay. Exacto, y eso para él era una especie de lo que me parece que era Fritz Saxel, que es uno de sus discípulos, pero puede ser que me esté equivocando. Había un autor discípulo suyo que le había llamado a este viaje un viaje al prototipo, que era una especie de estudiar cómo una sociedad, digamos, más próxima al mito y más alejada de la ciencia moderna trabajaba con las imágenes y con los símbolos. Y qué podía revelar aquello de cómo nosotros trabajábamos con la simbología y con el signo y el significado. Porque toda la tesis de Barbour era que las imágenes perviven, es lo que él llamaba el Nachleben, o sea, la vida como posterior. Y básicamente lo que él estudia es la pervivencia de las imágenes digamos, del paganismo, ¿sí?, en la sociedad ya cristiana del Renacimiento, a través de las obras de arte, porque en el Renacimiento, digamos que convive esa iconografía cristiana con la iconografía pagana. Y luego en el romanticismo, después de la Ilustración, mucho más también, ¿no? Claro, exacto, y entonces él se pregunta por qué pasa eso. Después otros autores se han dado cuenta de que incluso en la Edad Media ahí estaba esa pervivencia, conviviendo con las órdenes monásticas y tal. En el arte, claro, o sea, en el arte y también en la literatura. Sí, okay. Pero claro, todo eso son ideas que hoy en día nos parecen como más o menos evidentes, pero que han llevado toda una son evidentes gracias a su trabajo. Exacto. Estaba pensando, porque has dicho una palabra de la que estuvimos hablando ayer, estoy preparando esto, que la iconografía se fijaba en el símbolo y el significado, no significante. Exacto. No me llegaste a explicar por qué, creo, porque de hecho te dije, no me lo expliques. Exacto. A ver, ahí está, digamos que entraríamos un poco en el tema de las conexiones entre la escuela iconológica con otras aproximaciones metodológicas, como podría ser la semiología.
Entonces la semiología se ha ocupado, por ejemplo, de la historia del arte, de las imágenes también, digamos que es un poco, en ese momento, no sé si es la semiología o si es más bien el estructuralismo, pero hay una formulación en esa época de que si entendemos las obras de arte como algo que se puede leer, entonces las podemos entender como una especie de texto. Y entonces ahí tanto imágenes como literatura como música son, en ese sentido, significantes o objetos, entes que encierran un significado que es susceptible de ser descifrado. Okay. Y entonces se plantea hacer una lectura o una metodología transversal que permita acercarse tanto a la música como a la literatura. Okay. Y hay un debate sobre si eso también es posible o no. Porque, claro, cada disciplina artística tiene sus propias reglas intrínsecas, su propia técnica, y habría que plantearse hasta qué punto es abarcable. O sea, centrarse en usar el vocablo significantes, estarías asumiendo que hay como una serie de signos, pero que se van repitiendo y que siempre encierran el mismo significado, ¿no? Mientras que un símbolo es meramente formal y puede, dependiendo del cuadro, en este caso, por ejemplo, dependiendo si es pintura o música, puede encerrar significados diferentes. ¿Sí? ¿Un poco eso? De hecho, una de las cosas que defiende Barbour es la polaridad del símbolo, y es que el mismo símbolo puede significar una cosa y su contrario. Él tiene varios estudios sobre las ninfas en el arte del Renacimiento, que después es un tema que recupera también Jocelyn Uberman, que además es la figura que ha vuelto a poner de moda en la actualidad la figura de Barbour, es quien lo ha recuperado, además haciendo mucha insistencia en la influencia de su psiquiatrización en el desarrollo del método a través de Douglas, que es algo que otros autores antes no habían hecho. Se me ha ido un poco el hilo. Sí, el símbolo y el significante. Sí. A donde yo iba es que para mí, estamos en las ninfas. Sí, es verdad. Claro, lo que él decía es que la ninfa es una figura que transmite mucha serenidad, que puede ser la ninfa del río, la ninfa del amor, digamos como del lirismo, pero también aparecen representadas con el mismo convencionalismo, es decir, con los mismos esquemas compositivos, con las mismas formas, las ninfas, digamos, que descuartizan a Dionisos, y esas son unas ninfas sanguinarias, y están representadas con el mismo movimiento, con la misma pose, con el mismo cuerpo. Entonces, por eso él se da cuenta de que el símbolo puede significar una cosa y su contraria. Y entonces ahí es donde yo dudo un poco de la palabra significante, porque, por ejemplo, en estudios literarios quizá la metáfora se acercaría un poquito más, o la alegoría se acercaría más a este lenguaje que utilizan las imágenes. La imagen alegórica, por ejemplo, o la metáfora en una imagen es como más fácil de entender. En el momento en el que hablamos de significante, que es un término que tiene más que ver con el estructuralismo, con la semiótica, o con la semiótica, para mí, digamos, es una aproximación, claro, es una aproximación mucho más técnica, de la que yo rehuyo un poco. También puede ser útil y es una aproximación totalmente legítima, sí. Pero para mí deja un poco fuera, al entenderlo de forma tan técnica, estas ambigüedades que tanto tienen que ver con Barbour y con Didi Uberman, y con el psicoanálisis, con el subconsciente. Cuando hablamos de acercarnos al arte de una sociedad, estamos dando por hecho que existe una especie de inconsciente colectivo también, en una época al que nos podemos aproximar. Y entonces yo creo que para aproximarse a ese tipo de cosas no hay que obcecarse con la técnica. Creo que hay que abrirse también a lo irracional o a lo mistérico. Sí, eso tiene mucho que ver con Panofsky, con Krakauer, porque Freud ayuda mucho a ese, y es un poco, no, iba a decir simbólico, pero bueno, voy a decirlo, que todo esto se desarrolle en el momento del cine, porque el cine es también porque es cuando está Freud, pero cuando se empieza a usar para intentar analizar las obras representativas, la noción de sueño y de inconsciente. No ya tanto, o sea, también a nivel de producción como a nivel de porque es cuando se ve, cuando eso que se llama arte
empieza a valorizarse por su consumo, es decir, vamos a hacerle caso a las obras que mira la gente, no a las obras que por el canon o por la academia están arriba, porque no da tiempo a la academia del cine. A ver, dependiendo de qué obra se mire más, esa es porque representa de alguna forma mejor mejor, o porque saca a la luz más el inconsciente colectivo. Y luego todas las identificaciones que se hacen de manera bastante legítima entre ver una película y una ensoñación colectiva. Exacto. Eso no había caído en eso. De hecho, una cosa que van a hacer también muchos de estos autores, la mayoría de la escuela iconológica, es considerar como objeto de estudio de la historia del arte todas esas imágenes que no pertenecen al mundo del arte con mayúsculas. Hemos dicho ya que Barbour ya comienza eso, en las últimas planchas del Atlas empieza a trabajar con algunas imágenes de prensa o con algunas imágenes de publicidad, lo cual es súper actual para esa época. Si quieres que las veamos, que las ven aquí. Si quieres las sacas y lo y claro. Y eso es una cosa que van a hacer estos autores, que es estudiar el arte de las masas también, que también es una cosa muy nueva. Pues por ejemplo Juan Antonio Ramírez, que es un historiador que a mí me gusta mucho, que estudió también muchos temas de arquitectura y que es un poco uno de los mayores representantes de esta escuela aquí en nuestro país. Estudia los medios de masas, estudia el cómic, por ejemplo, estudia pues eso, también la publicidad, estudia el cine, también dedica un libro al cine. En general, la escuela iconológica se centra en las representaciones visuales, en el arte visual, ¿no? Más que en la música o en la arquitectura, que no llega, es visual pero no llega a ser aquello visual. Exacto. A ver, eso, claro, sí, aquí tendríamos algunas imágenes de publicidad. Sí. Sí, yo creo que con estas ya, con esa plancha. Entonces, claro, lo que realmente están haciendo también, sí, es una escuela que es de historia del arte, digamos. Aquí, en planchas. Lo que sí que promueve mucho estas conexiones con otras disciplinas artísticas, igual que por ejemplo más tarde la literatura comparada ha sido otra disciplina que viene de los estudios literarios, que también se ha ocupado de estas conexiones con las artes visuales o con la música o con otras disciplinas artísticas. La escuela iconológica también está planteando esa conexión con la literatura y con otras. La arquitectura es un caso muy interesante porque es de más difícil aproximación, pero también la escuela iconológica se ha ocupado de escribir libros de arquitectura, algunos muy dignos, especialmente Juan Antonio Ramírez ha dedicado un montón de libros a análisis iconológico de la arquitectura muy interesante. Claro, porque entraría dentro, bueno, la Casa de la Vida va un poco de analizar las cosas que ve en la casa, ¿no? Los espacios interiores. Los espacios, pero claro, cuando hablas de arquitectura tú incluirías, por ejemplo, voy a intentar usarlo bien porque se supone que yo he estudiado también cosas de arte y he ido a ver la Capilla Sixtina, no está aquí. Bueno, sí. Bueno, diferenciarías, porque claro, ¿dónde acaba la arquitectura? ¿Acaba la arquitectura en un relieve de un portón? ¿Eso es arquitectura o es escultura? ¿O es escultura adherida a un edificio? Que puede tener o sea, porque sí que es evidente que está dentro de la arquitectura el plano, por ejemplo, el plano de una cruz en una iglesia, tiene su razón, pero si yo hago un portón y ahí le meto unos relieves, eso ya es escultura, eso son decisiones detalladas, o sea, específicas que no entran dentro del porqué de, por así decirlo, la estructura del edificio, ¿no? Es un tema un poco difícil. Exacto. Ahí estamos un poco en los umbrales entre disciplinas. Sí. Estamos justamente ahí. Yo creo que si de verdad el ejemplo que uno quiera estudiar es un relieve de un portón, es tan ambiguo, yo pienso que las clasificaciones entre disciplinas que hemos estado usando son poco útiles, la verdad. O sea, las podríamos desechar perfectamente. O sea, podríamos utilizar lo que sabemos de la escultura y lo que sabemos de la arquitectura y combinarlo. Porque, por ejemplo, si estamos
analizando un relieve en el que aparecen unos personajes haciendo unas cosas y con unos gestos, pues seguramente estamos más en el reino de la escultura. Pero si empezamos a plantearnos, por ejemplo, el espacio en el que se encuentra, o si es una puerta que da al exterior, o si es una puerta interior, o si se encuentra dentro de un conjunto, si se encuentra en un arco que es de una determinada manera, o si está pensada para percibirse desde una determinada distancia, ahí ya estamos entrando en temas más arquitectónicos, aunque por ejemplo el tema del espacio es un tema que es común, que pertenece tanto a la arquitectura como a la escultura. Entonces ahí las distinciones entre disciplinas se nos quedan un poco cortas y yo directamente las desecharía. Pero otra cosa que hace Ramírez que es muy interesante es que, por ejemplo, estudia las arquitecturas pintadas y las arquitecturas descritas, es decir, las arquitecturas que aparecen en pinturas o en relieves y las arquitecturas que aparecen descritas en novelas o en tratados, y eso es otro tipo de descripción, es una arquitectura que no es material, que no existe, pero es una arquitectura que también está construida, que también está compuesta, que también tiene forma y que incluso tiene materia, aunque sea una materia un poco hipotética, aunque sea una materia inmaterial, ¿no? Pero existe, y hay también que tener en mente que hay edificios que además son tan maravillosos que solo pueden existir en la ficción, o que solo pueden existir en esas representaciones visuales o descritas, ¿no? Y que no tiene sentido llevárselos a la realidad, y es mucho mejor así. Como que, aparte de la Torre de Babel. Pues por ejemplo la biblioteca de Borges, ¿no? Sí, claro. Que se ha hecho ya a nivel informático. Exacto. Que sí, pues. Pero a mí, por ejemplo, eso de hacerlo a nivel informático me parece divertido, pero me parece un poco que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo bonito es lo inacabable que es. O sea, porque realmente en el no, pero a nivel sentido informático. es eso. Pero es inacabable porque el nivel informático te permite producirla. Quiero decir, porque tú puedes. Tú puedes pensar que algo es infinito. Pero lo bueno de la informática es que, además que lo piensas, cuando lo pides, se te puede hacer, alguien te lo puede hacer. Entonces eso yo, porque sí que he visto como. No sé qué. A ver, pero yo pienso, si pensamos cómo funciona esa imagen Sí. informática, esa imagen informática tiene también unos límites. O sea, tú puedes ver, digamos, la puedes ver encerrada en un recuadro de una pantalla, o puedes hacer zoom y hacer zoom hasta el infinito hasta que aquello se convierta como en un mar de píxeles, pero sigue siendo finita. Sí, pero es infinita en el sentido de igual la biblioteca de Borges es finita en el sentido en que se te tiene que presentar en unas letras y en que se te tiene que presentar en una cosa que te imaginas. Pero es infinita en el sentido de que sabes que se te pueden aparecer, por así decirlo, muchas cosas. Y lo bueno en este caso de la informática es que esas cosas, de hecho, no solo como el rey de Jure, no solo con de Jure se te pueden aparecer, sino de facto Juan fue rey. No, ¿era Juan el padre del rey? No, el padre del rey Juan Carlos, que era como esto que se decía que de Jure no era rey, pero de facto sí, ¿no? Don Juan. Pero lo bueno es que cuando tú le pides algo que se te aparezca, que es una cosa que no puedes hacer imaginando, el ordenador sí puede hacerlo, la informática sí puede hacerlo. Entonces no es infinita porque no puede ser infinito, porque si no, no se te puede aparecer, porque de eso van las cosas, que sea una mesa, sea tu imaginación o sean unos píxeles, las cosas se tienen que aparecer en un sitio, y ese sitio por definición tiene que ser finito para poder soportar las cosas que en las que se te aparezcan, pero a nivel de cosas que se te pueden aparecer, te permite llegar a una potencial infinita de cosas. Sí, lo que pasa es que para mí eso no deja de ser un espejismo. Me parece interesante la idea, pero para mí no deja de ser un espejismo. Okay. Un poco. Sí, eso me recuerda, por ejemplo, hace no me acuerdo cuándo fue, hace unos meses encontré un vídeo que alguien había grabado de el interior de la, no sé ahora cómo se llama, digamos el cubo negro que hay en la Meca, que es un espacio sagrado y tal. Y encontré un vídeo que alguien había grabado como entrando en el interior. Y para mí que no se puede grabar, ¿no? Exacto. Y para mí fue como una decepción tremenda, porque hubiese preferido no haber visto nunca ese interior que está pensado para no verse jamás, ¿no? ¿Pero por qué lo viste entonces? Pues no, porque me lo encontré arbitrariamente.
Queda mejor, en vez de decir el azar, la providencia te hizo verlo. Pero... Exacto. Ok. Nos hemos desviado bastante, Sí, pero sí, bueno, da sí. igual. Estábamos hablando porque, claro, estabas relacionándolo, pero a la vez, un poco comparándolo en oposición, estos primeros pasos y los pasos, en verdad, de la escuela iconográfica con la semiótica y el estructuralismo. Entonces, claro, veía en la elección de, en vez de usar símbolo, o sea, la opción de usar símbolos significantes, esta, que luego con el psicoanálisis ha devenido, por así decirlo, muy fácilmente en estructuralismo, esta lucha entre, ok, sí voy a aceptar que hay estructuras que más o menos rigen, pero al usar no me resisto al decir que hay una estructura que lo rige todo. Hay como unos símbolos que siempre se repiten y siempre con el mismo significado, ¿no? O sea, esto lo he interpretado bien, lo he escuchado bien. Esta resistencia a que hay estructuras más o menos y estructuras en las relaciones que rigen y que hacen aparecer determinados significados, pero esto cambia, o sea, esto sufre cambios y puede tener otras influencias, puede chocar con otras estructuras que pueden ser parecidas más o menos, ¿no? Exacto. Okay. Exacto. En sí, esta escuela, a ver, permite, digamos, esa aproximación con esas herramientas, con esa lectura, con ese método, y es una manera de proponer de formular también esas hipótesis que nos permiten aproximarnos a lo que quieren decir las obras. Pero hay que tener mucho cuidado con el ejercicio interpretativo, porque uno no puede leer lo que quiera tampoco en las imágenes. Claro, sí, eso es el problema un poco de la hermenéutica, de llevar demasiado de ti. Exacto. Como diría Robo Alejandro. Exacto, es justamente eso. Entonces, el tema es que cuando uno profesionaliza esto, como es la historia del arte, se lo toma en serio. Disciplina y se lo toma en serio, ¿no? Cuando ya no es eso de, ay, qué carrera tan bonita, me gustaría estudiarla. Qué bonito pintaba Tiziano. Exacto. Voy a mirarle. Pues esas cosas, hay unos mecanismos y unos convencionalismos para hacerlas con rigor, ¿no? Uno de ellos es y eso lo defiende mucho esta escuela, los autores de esta escuela, esa justificación de las imágenes. Por ejemplo, Barbour era una persona que tenía una mentalidad muy complicada, era una persona que iba abriendo temas y a la que le resultaba mucho cerrarlos, porque tenía una psicología también. Claro, porque ese es el problema ese que luego se llega a proponer, o sea, aparecen los textos de... Porque estamos hablando de todo esto. Voy a subirle el volumen un segundo esto para ver si se nos escucha. Sí, se nos escucha. Sí. Vale. Que se formula en los textos de hermenéutica, porque estamos hablando que todo esto al final va de cómo quieres interpretar las imágenes y sale de la base de que las imágenes se pueden interpretar, esta idea de la interpretación infinita. O sea, que si empiezas a meter en la interpretación de las imágenes textos, tanto literarios como textos históricos para entender el contexto donde aparecen, te adentras en eso, en la interpretación infinita. Y además en la interpretación infinita que vas cogiendo cosas de otros lados. O mejor dicho, te vas yendo a otros lados. O sea, incluso te puedes saltar, o sea, te vas yendo a otros lados en el sentido de que empiezas a analizar música. Y también tienes que tener cuidado porque igual has saltado a analizar música desde la pintura, pero no has cambiado la forma en la que estabas analizando el objeto en este caso. Entonces estás analizando, estás visualizando la música, que igual empiezas a pecar. Pues eso es exactamente lo que le sucede a Freud cuando hace su interpretación de la obra de Leonardo da Vinci. Él tiene un libro dedicado a Leonardo, donde, por decirlo de alguna manera, decide llevar un poco a la práctica esta idea de que el psicoanálisis se puede utilizar para dialogar con los muertos, que eso es una cosa que yo siempre digo que los historiadores hablamos con los muertos, ya sea con los cuadros o con alguien que lees, ¿no? Y entonces él decide que él puede sentar a Da Vinci en el diván, ¿no? Y analizar un poco eso.
y se ha demostrado posteriormente Que no. que no diría que no, pero sí que hay que bueno, pues eso, que se ha demostrado que muchas hipótesis que lanzan son absolutamente erróneas desde un punto de vista histórico, de que en tal año todavía no había hecho no sé qué, o como lo que se pueden llamar un poco como errores de base desde que peca mucho de entusiasmo por lo que va a hacer y se olvida un poco de la seriedad científica de lo que estaba haciendo. Exacto. Yo creo que, o sea, ¿se puede dialogar con las imágenes de esa manera más libre? Por supuesto que sí. Para quien no se dedique a eso de una manera profesional, hay mucha gente, por ejemplo, Vanessa, que es la profesora de estética. Citando aquí a la conocedora estética. Por si acaso nos viera, un saludo, Vanessa. Enhorabuena por la plaza. Nos hemos enterado así. Exacto, así del aire. No, pues defendía también un poco eso, que uno va a un museo de arte contemporáneo a dialogar con las obras, ¿no? Y ella decía, a dialogar con los vivos en este caso. A dialogar con los vivos, exacto. Y entonces ella decía, a mí no me gusta que un historiador me diga qué tengo que buscar en esta obra o qué se supone que tengo que ver aquí, ¿no? Porque voy yo y de alguna forma es el espectador el que completa ese significado, el que termina el puzzle en el momento en que llega y percibe la obra. Y muchos autores de arte actual hacen eso conscientemente, dejan esa obra abierta, es una tendencia muy amplia, o sea, que está muy extendida, y es una manera muy bonita, yo creo, de acercarse a las obras y sobre todo de hacer que el arte sea para todo el mundo, porque yo creo que tiene que ser para todo el mundo, yo creo que no tiene que ser solamente para la gente que es entendida en eso, o que ha estudiado eso, o que ha estudiado Bellas Artes, sino que es algo que pertenece Tú irías el domingo, Iván. Bueno, nosotros vamos mucho. Los domingos. Sí, los domingos, sí, somos muy de los domingos del Iván y no me gusta además leer las cartelas, en eso estoy completamente de acuerdo con Vanessa. Pero claro, hay que también distinguir entre la aproximación que podría hacer un usuario cualquiera de un museo de la aproximación con rigor histórico que se espera de un profesional. Hay gente que se dedica también a la divulgación sobre Leonardo da Vinci. La seriedad dudosa. ¿No? Y está muy bien que se haga divulgación siempre y cuando no se haga pasar una cosa por la otra, no se disfrace divulgación de un estudio histórico riguroso, porque a veces eso sucede también, que se disimula una cosa, pero si no se hace así, si no se engaña a nadie, es fantástico hacer divulgación y es fantástico interpretar lo que uno quiera de las obras. Claro, hacer divulgación no tiene que ser fácil, porque necesitas una base muy fuerte y tienes que ser consciente de que no puedes dar la base fuerte. Tienes que decir como cosas cruciales, pero a la vez de alguna manera no simples y sencillas, pero accesibles. Exacto. Por eso muchas veces hay gente que hace divulgación estupendamente sin ser profesional de lo que está divulgando, porque sabe aproximarse al tema desde la visión del que no está metido en profundidad, ¿no? Pero claro, es gente que tiene que hacer siempre eso con cierta prudencia para no meterse en caminos racionales. ¿Dirías que en general la escuela iconológica y en específico estos 3,5 libros, vamos a llamar a este, ahora vamos a hablar de este, en el último ratito, 3,5 libros son, o sea, la escuela iconológica de base ofrece facilidad para ser divulgativa? Yo diría que permite ambas cosas. Permite una aproximación más divulgativa y permite una aproximación que puede ser tan seria y tan elevada intelectualmente como uno quiera. Porque sí que permite, digamos, poner las imágenes en movimiento, no entenderlas como algo estático. Y yo creo que eso también es algo que ayuda mucho a la divulgación. Y en ese caso, Gombrich es un poco eso lo que está haciendo. Está cogiendo una serie de imágenes y las está poniendo en movimiento y las está cosiendo a través de un relato que es muy accesible. Y yo creo que todo lo que sea desjerarquizar las imágenes, ponerlas en movimiento, romper con las categorías tradicionalmente establecidas de las disciplinas y de los tipos, digamos, ¿no? Pues la fotografía, ha habido también una reivindicación dentro de la escuela iconológica de no distinguir entre
entre una pintura, una fotografía, de que la fotografía también forma parte de ese objeto de la historia del arte que es la cultura visual. Y ahí sucede algo muy interesante que eso nos puede llevar perfectamente al último libro de John Berger, que es... ¿Berger o Berger? ¿De qué? ¿Berger o Berger? No lo sé, yo lo castellanizo un poco, pero no sé. Que es el cisma, podríamos decir, entre lo que es la obra de arte y la imagen, que se produce un poco con esta escuela iconológica. Claro, ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, por ejemplo, en Winkelmann, que es uno de los susodichos padres supuestos de la historia del arte, no se está trabajando con la imagen, se está trabajando con la obra artística, se está trabajando con la escultura. Con las telegrafías. No se está trabajando con esta imagen que... Exacto. Y entonces hay que pensar que la obra de arte en sí, tal y como se entendía en esta época, era algo muy concreto, era algo que pertenecía a unas élites sociales, era algo que compraban y con lo que comerciaban la gente que tenía mucho dinero, igual que ahora, pero en ese momento era solo eso, no había nada más, no había una concepción de arte que perteneciese a las masas hasta que no aparece ya el cine. Bueno, los impresionistas yo creo que también hacen algo ahí un poquito. Los impresionistas empiezan ya a hacer eso, pero claro, también de nuevo tenemos otro fenómeno que es que aparece un avance técnico que es la pintura en bote, tubo, exacto, de óleo, que es lo que permite pintar en cualquier sitio y no tener un taller en el que explotas a 20 aprendices para poder hacer esas grandes obras de mitología. Si los burgueses ociosos, ¿qué hubiésemos hecho? Exacto, exacto. Entonces se produce ahí un proceso de liberación y un proceso de que las masas empiezan a hacer uso de esas expresiones artísticas, y ahí se produce una ruptura, en mi opinión, entre lo que es la obra, que es lo que supuestamente era el objeto de los museos, la gran pintura, la gran escultura de los grandísimos autores, ¿no? de Bernini, de estas obras que te sobrepasan, ¿no? Claro, qué bueno. Hacia una cultura visual, hacia una cultura de la imagen. Y en el momento en el que se integra la publicidad, en el momento en el que se integra la fotografía, estamos ya abriendo ese mundo de lo que es la cultura visual y la vida de la imagen, que siempre está en movimiento, porque la imagen, yo creo que por definición, siempre está en movimiento. La imagen muta, la imagen cambia. Incluso si uno ve un cuadro y se enamora del cuadro y luego por la noche sueña con ese cuadro, seguramente lo vería moverse, no lo vería estático, porque mentalmente no lo vemos. También por el tiempo, por el hecho de que, aunque, yo que sé, estás viendo algo, aunque estés quieto, está viendo un proceso, incluso un movimiento conceptual perceptivo. Exacto, o incluso, por ejemplo, hay estudios también cuando hay un cuadro de grandes dimensiones o de pequeñas dimensiones también puede ser. Hay estudios de cómo la mirada recorre el cuadro, sí. Porque claro, siempre te llama la atención más el centro o una figura que esté más resaltada, y entonces hay un movimiento de lectura que puede producirse como de muchas maneras en función de la composición en el cuadro, y en el cuadro no se está moviendo, pero la mirada sí, y la manera en la que percibimos sí. El caballo, por ejemplo, viene antes que el carro, y el carro viene antes que el ejército, ¿no? Entonces ahí automáticamente la imagen estática ya está moviéndose. Sí. Bueno, vamos a terminar con este libro maravilloso de John Berger. Es que lo estaba porque me suena que al principio, en el primer ensayo, es una serie de 6 ensayos, 4 escritos y 2 visuales, o sea, solo con imágenes. Exacto. Que es una, por así decirlo, es una transcripción del guión que usó John Berger y su equipo. Se dice John Berger porque es así como el presentador del documental, porque era un documental para la BBC y tuvo tanto éxito que al final lo transcribieron a libro. Y lo estaba viendo porque creo que en las primeras páginas del primer ensayo hace justamente lo que tú has dicho, no con obra de arte, pero sí hace una división entre no sé si era percepción visual e imagen, o también obra de arte e imagen. O sea, que una imagen es algo, la imagen, por así decirlo, necesita ser vista. No lo vamos a abrir por si hay alguien. Sí, pero bueno, yo he traído mi copia y así podemos ver. Me parece que eran, si no me equivoco, 3 los ensayos visuales. Ay, perdón, pensaba claro. que no sé si 2. Y entonces son pues eso, este es un libro que se lee excelentemente, es muy maravilloso.
Y luego pues este sería No un es pesado ejemplo, para nada. no es pesado para nada. Y luego pues este sería un ejemplo de uno de los ensayos visuales que contiene el libro. Este sería el segundo. Y entonces básicamente son capítulos del libro que se intercalan con los textos escritos, con los ensayos escritos, y aquí se están poniendo en relación efectivamente tanto pinturas como ejemplos de publicidad, Sí. fotografías. Se está trabajando con la imagen en ese sentido dinámico y desjerarquizado. Claro, porque la cosa que te preguntaría, que creo que no... Bueno, yo no sé, no sabía cómo contestar, es por qué lo metes con los iconografistas, Claro. con los iconólogos. Claro, Berger en principio no tiene nada que ver con esta escuela, no hay ninguna conexión histórica, ni entró en contacto con ellos que yo sepa hasta el momento, pero para mí esta manera en la que está trabajando Berger es la misma en la que estaba trabajando Avi Warburg, solo que reproducida muchos años después. Yo dudo que conociese el trabajo de Avi Warburg, pero está trabajando exactamente con esos mismos mecanismos desjerarquizados, y de poner en movimiento las imágenes y de dejarlas que establezcan relaciones entre ellas. El principio el principio rector, por así decirlo, de la biblioteca de Warburg, que es la biblioteca que él creó en Hamburgo, que después con el auge del nazismo se trasladó a Londres y fue allí, digamos, es allí donde todavía se conserva, y es allí donde donde se reunieron todos estos autores de la iconología estudiando esos libros que coleccionó Warburg, esa fototeca, que es lo que ha permitido esa difusión. Pues esa biblioteca, su principio rector era un poco el de poner un poco en diálogo los libros. No sé si lo diré bien, pero creo que lo llamaba como el principio de buen avecinado o algo así, ¿no? El principio de buen avecinado. Pero... Y entonces no había, el orden cambió muchas veces. De hecho hay un libro dedicado a los distintos órdenes que tuvo la biblioteca y cómo se fue cambiando a lo largo de los años, pero era un orden que no era el orden habitual, que no era el orden alfabético, que no era el orden temático habitual, sino que se mezclaban libros sobre el Renacimiento con libros sobre paganismo, con libros sobre la Media, y los iba cambiando dependiendo de... Exacto, igual que las imágenes, o sea, estas planchas del Atlas, la forma en la que se construyeron era también dinámica, porque eran unos paneles, digamos, donde se colocaban, se sí, o sea, las imágenes. Nos hemos enseñado que en una fotografía es una plancha con diferentes imágenes puestas en relación, no, ni simétrica ni de alguna manera, y que igual no pueden tener una relación visual aparente. Y esas imágenes se iban moviendo de panel en panel y se iban añadiendo y se iban quitando, y al final, bueno, digamos que hicieron esta especie de fotografía, esta congelación en el tiempo para presentarla en una conferencia que se hizo en la Herciana, me parece, en Roma, y entonces allí digamos que se presentó esto, y estas planchas son también ese tipo de ensayos visuales. Hay por ejemplo, una que está dedicada a la ninfa, hay otra que está dedicada, en fin, cada una tiene un tema. En este libro está explicado cada tema cuál es el título de la plancha, y entonces uno puede leer esas imágenes del mismo modo. Y a mí me parecía muy interesante cuando uno coge estos ensayos visuales, que efectivamente hay un sentido de lectura. Sí, eso me estaba recordando porque sí que podríamos decir que aquí están los ensayos visuales que se van repitiendo. Este en concreto, pues el cuerpo de la mujer, el cuerpo representativo de la mujer en las tradiciones al óleo y la publicidad, creo que era. Sí es que es verdad que intuitivamente, aunque podamos decir que creo que de hecho tú lo has llegado a nombrar, de ese paso a las sociedades visuales, por así decirlo, que estaríamos dando o habíamos dado o iríamos a dar, tradicionalmente, de hecho se basa en esto para hacer su diferenciación, las sociedades europeas eran sociedades gráficas, quiero decir, en contraposición a ágrafas, eran literarias. Entonces es muy interesante porque intuitivamente, cuando vemos, como estás diciendo, los ensayos o las presentaciones puramente visuales, se deja muy evidente ese factor de que no se ha cerrado en referencia al espectador o en referencia al lector, de que este trabajo no implica una jerarquización de la historia del arte y una sentar cátedra y decir la estructura se cierra así, ¿no? Exacto.
Claro, yo cuando me aproximé a este libro por primera vez me pasó una cosa muy curiosa, exacto, Sí, por si acaso que ahí no se ve la mano. el libro de Berger, que la primera vez, o sea, leí los textos así un poco por encima y los ensayos visuales hice así como un... Sí, pareces tomártelo como, bueno, Sí. foticos. Exacto, tampoco lo entendí muy bien, o sea, realmente, pues, exacto, como foticos, exacto. Y entonces la segunda vez que acudí al libro, que fue para hacer un trabajo, digamos que los textos me los leí muy rápidamente, los revisé muy rápidamente porque ya los había leído, y en cambio me pasé mucho más tiempo leyendo los capítulos visuales. Me detuve muchísimo más, me costó, o sea, digamos que le dediqué más tiempo a eso que a lo otro, porque era una lectura mucho más lenta y empecé a ver con mucho más detalle, pues por ejemplo en el caso del desnudo femenino, ¿no? Pues cómo son esas posturas, por qué está eligiendo una imagen y no otra, por qué decide ponerla justo al lado de esta y no en otro sitio, y empiezas a ver el sentido. También por unirlo a una cosa a lo que estábamos viendo de significante y símbolo, está como humildad, por así decirlo, frente a quien te está leyendo, también tiene mucha relación con eso, con quien te está leyendo, porque es muy interesante en los documentales, tanto en el primero como en el segundo, que es el segundo va sobre el desnudo. El desnudo y no la desnudez, porque hace hay una referencia interesante entre desnudez y desnudo. El desnudo del cuerpo de la mujer en los cuadros, en la tradición de la pintura al óleo, que luego lo relaciona con la publicidad, con la fotografía publicitaria. Lo que hace durante mayor parte, como en la mitad del capítulo que trata de eso, es sentar en una mesa, la mesa redonda de las mujeres inglesas de su momento, de diferente... Sí que es verdad, creo que no todas son mujeres blancas, pero me atrevería a decir que sí. Pero bueno, son todas inglesas, pero más o menos diferente. Aquí lo que le interesa un poco más es la procedencia económica, porque Berger era un marxista empedernido. Y entonces está muy bien porque el uso en vez de significante, el uso de símbolo, te abre también a que las cosas no tienen un significado estructurado predeterminado por esa estructura, sino que la lectura que se hacen de ellas, de los símbolos, porque al final lo que estabas diciendo, la imagen espera a quien la ve, el texto espera a alguien que lo lee para poder cerrar, por así decirlo, o continuar o completar su significado, y eso te obliga a admitir que el significado no va a ser el mismo, porque lo que significaba para una persona era para otra. Y aunque sean personas que, por así decirlo, no son historiadoras del arte serias, son gente que participa de alguna manera, de manera válida a nivel de la lectura y del conocimiento que se puede sustraer de esas obras. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que estábamos haciendo de símbolos significantes. Y se podría incluir también a Berger en lo que estábamos haciendo de la escuela econológica. Totalmente. Sería un poco como una transposición al mundo de la imagen de lo que ha propuesto, por ejemplo, también en los estudios literarios la teoría de la recepción, ¿no? El estudiar un poco quiénes son esas personas que están recibiendo la obra, quiénes son esos lectores, a qué clase social pertenecen, a qué grupo social pertenecen, y eso también abre el objeto de estudio a las masas, a cómo... Claro, porque como estábamos diciendo, si yo analizo el arte del Renacimiento, evidentemente no me voy a poder centrar, pero vas a tener que ser en relación con los mecenas y el Papa, por ejemplo, no va a ser tan útil centrarme en quién está viendo el cuadro, a no ser que me esté centrando en el artista o la artista que ha hecho el cuadro, que al final lo está mirando, o sea, porque la obra está hecha porque me han pagado de alguna manera, o... Bueno, no lo sé. Pero sí que con la apertura del arte a las masas, y sobre todo con el cine, sí que te das cuenta de que gran parte del valor que tiene el arte no es el hecho de ser el hecho de ser producido, que antes sí lo tenía, porque sí que tiene sentido mirar qué tipo de simbología, qué tipo de símbolos ha usado yo que sé, Rafael, porque al final tiene mucho valor que haya hecho de determinada forma, y entonces ahora también cobraría más valor el hecho de que se le preste atención, porque
se hace en vistas a eso, a que se ha consumido por alguna razón, o sea, en algún sentido se ha visto. Entonces yo creo que sí que tiene sentido prestarle mucha atención y yo creo que es una consecuencia lógica. Si le voy a prestar atención a la lectura y a la abertura y al contexto social, que al final es eso, tengo por consecuencia que abrir esa estructura y no cerrarla, y abrir la jerarquía y reconocer el posible uso de mismos símbolos para diferentes significados. Claro, exacto. Además hay que pensar que la imagen ya existía antes de que la gente lo supiera, y de que la imagen que está hecha para las masas también existe antes, digamos, del concepto de masas, en el sentido de que, aunque la obra de arte, digamos, sea lo que ha primado en el discurso de la historia del arte, pero también había algunas imágenes de consumo popular. Pues, por ejemplo, en el Renacimiento estaban las monedas o estaban las estampas, pero además también en la Edad Media, por ejemplo, estaban las catedrales, las portadas de las catedrales. Que eso nos volvería otra vez a cuánto de eso es arquitectura. Exacto. Cuando la pintura es parte del edificio y no un cuadro que se puede trasladar de diferentes Exacto, o los retablos que también están en ese umbral, ¿no? Entonces hay que pensar que interesa estudiar la imagen desde ese punto de vista completamente transversal, porque incluso antes de que fuésemos conscientes de que la imagen existía, ya existía. Es como la estética, ¿no? Que siempre se dice eso de antes de Baumgarten ya existía un conocimiento filosófico sobre el arte. Lo que pasa es que no se llamaba estética porque todavía no tenía nombre. Claro, sí. No sé, incluso a nivel ontológico tendrías que decir que la imagen tiene que existir para que tú vayas a ella. Exacto. Yo creo que lo vamos a cerrar, no por falta, no por... Yo creo que hemos hecho un buen repaso. Sí, no porque sea poco interesante, sino por tiempo. Porque llevamos prácticamente una hora hablando y yo creo que es el tiempo... Yo creo que si no la gente ya se aburrirá. Sí, joder, me ha gustado muchísimo, de verdad, ¿eh? A mí también, muchas gracias por haberme invitado, y gracias a Pepe también, que estará por ahí. Que no, al final, ¿quieres despedir, Pepe? Que no, es que iba a introducir, por así decirlo, pero no lo ha hecho porque ha tenido que ir a sus labores. No sé si va a subir, pero bueno. No voy a subir. No pasa res. Pues nos despedimos de su Nos parte. despedimos aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, de verdad, ha sido súper interesante. Hemos dado hoy así también otro día de esos de un poco de chapilla, pero bueno, pues nos despedimos. Adiós. La verdad es que ha sido